Bueno, vamos a empezar a hacer cuestiones teóricas sobre el campo eléctrico. Entonces, tenemos aquí selectividad en Galicia en julio de 2019, opción A, cuestión segunda. Dice así: las líneas de fuerza del campo electrostático A son cerradas, B en cada punto son perpendiculares a las superficies equipotenciales y C pueden cortarse. Bueno, sabéis que estas cuestiones podéis hacerlas por dos caminos: o bien demostrar que dos son falsas y una es verdadera, o bien demostrar directamente cuál es la verdadera. En este caso, la verdadera ya os digo que va a ser la B, pero tenemos pocos argumentos matemáticos en este curso pues para explicar por qué. Entonces pondremos un ejemplo y veremos en ese ejemplo que esto es cierto, pero como no nos tenemos que referir únicamente a un ejemplo, pues vamos a hacer también, o deberíais, si os ponen en selectividad un ejercicio como este, pues explicar por qué la A y la C son falsas, que esto lo podemos hacer pues bastante, argumentarlo bastante bien, mejor que el argumento que podemos dar en este curso de por qué la B es verdadera. Bien, entonces, ¿por qué son falsas la A y la C? Bueno, A es falso porque la línea de campo eléctrico nacen en las cargas positivas, que son fuentes de campo, las fuentes de campo, y mueren en las cargas negativas, que son los sumideros. Podéis poner un ejemplo, como puede ser el dipolo eléctrico de una carga positiva y otra negativa. Entonces las líneas de campo tienen esta forma, nacen en las más y mueren en las menos. Si alguien quisiera ampliar, pues por ejemplo, podría dibujar un plano y un hilo y, bueno, pues ver que si en este hilo circula una intensidad de corriente, las líneas de campo que son cerradas son las del campo magnético. Esto ya sería si alguien quiere hacer una ampliación. El campo magnético B, si tiene líneas cerradas, alrededor de las intensidades de corriente. Pero el campo eléctrico no. Entonces, esto es falso. Las líneas de campo eléctrico no son líneas cerradas, no es el campo magnético y por tanto nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. Entonces, eso es falso. Bien, vamos con el C. ¿Por qué es falso? Bueno, pues el C es falso porque solo puede haber un valor del campo eléctrico en un punto, y si las líneas se cortan habría más de un valor del campo eléctrico. Entonces, si queréis en ese punto. ¿Esto por qué es así? Esto es debido porque E es tangente a las líneas de campo. Entonces, si tenemos dos líneas de campo, una y dos, y se cortan en este punto P, pues si trazáis la tangente a 1 y la tangente a 2, tendríais que hay dos valores del campo en el punto P, y no puede haber dos valores del campo en el punto P. Si hubiese estos dos valores del campo, pues entonces por el principio de superposición el campo sería este otro. Entonces, pues es absurdo que esta situación. Entonces las líneas de campo no pueden cortarse porque en un punto del campo solo puede haber, perdón, en un punto del espacio solo puede haber un valor del campo, y si se cortaran tendríamos esta situación absurda con un punto del campo y más de un valor del campo eléctrico, lo cual no es cierto. Entonces la cuestión verdadera es la B. Esto realmente es verdadero porque por esta fórmula que he escrito aquí, porque el campo es la derivada del potencial con respecto a la distancia, R, menos la derivada. Entonces, este menos es importante, ¿eh? Entonces, esto hace que este campo, por las propiedades matemáticas de esta función, que es un gradiente y que esto no es de este curso, por las propiedades matemáticas de esta función, hace que este vector sea perpendicular a las superficies equipotenciales o perpendicular al potencial.
Pero bueno, eso no podemos este año hacer una justificación matemática de por qué. Entonces, como no podemos hacer esa justificación matemática este curso, pues diremos que es perpendicular a las superficies equipotenciales y lo vamos a ver con un ejemplo, con este ejemplo, que es el de una carga puntual. Entonces, en una carga puntual el potencial es KQ partido por R, y si R es constante, pues las superficies de R constante en esta función son esferas. Aquí las estamos viendo en un plano, pero estos serían esferas de R constante. Entonces, sabéis que el campo de una carga puntual pues tiene dirección radial, tal como lo he dibujado aquí. El campo de una carga puntual va, ahí veis, según la dirección de los radios. Sale como si fuera el origen de coordenadas. Entonces, si os fijáis, veis que los radios son perpendiculares. R es perpendicular a la esfera. Por lo tanto, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie equipotencial. Lo tengo que hacer para este ejemplo y bueno, aquí me ha salido un poco torcida la línea, si no tendría que usar una herramienta para que me saliera recta. Esta línea va recta. Entonces veis que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie equipotencial. Lo vemos en el ejemplo de la carga puntual, que la superficie equipotencial son esferas y el campo eléctrico, pues en una carga puntual tiene dirección radial. Bueno, pues entonces con esto hemos acabado el ejercicio. Creo que estas cuestiones pues son relativamente más rápidas, más cortas y más simples que los problemas. Entonces, pues a ver si podemos hacer rápidamente unas cuantas para acabar con este tema de campo eléctrico.